Samsung Galaxy A52, uno de los dispositivos más populares y recomendables de la marca Samsung en este 2021. Si quieres conocer mi experiencia probando diferentes juegos que exigen al más alto rendimiento de este Samsung A52, te invito a que veas todo el video. Yo soy Gabriel, así que empecemos. Muy bien chicos, para los que no sepan, este Samsung Galaxy A52 es uno de los dispositivos más vendidos hasta este momento del año. Y esto es porque nos ofrecen unas características muy buenas para el precio que tiene. Y por si no lo sabías, hace un tiempo realicé un unboxing a este equipo y si te interesa, anda a verlo después de ver este video. Este Samsung Galaxy A52 que yo tengo es la versión 4G de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Y su procesador es el Snapdragon 720G. Como sabrás, en Latinoamérica se vende esta versión 4G y no la 5G con otro mejor procesador que sí se encuentra en otros mercados. Así que sabiendo todo esto ya podemos iniciar con las pruebas que he preparado para este Samsung A52. Además, en esta ocasión he añadido una pequeña prueba relacionada a la memoria RAM. Te recomiendo que te quedes hasta el final para que veas los resultados. Ahora sí, comencemos. En primer lugar, empecé probando COG Mobile, un juego que puede exigir buenas gráficas al dispositivo. Al momento de ingresar a las configuraciones, encontré por defecto una calidad en alta y cuadros por segundos en altos. Luego lo que hice es ajustarlo a la calidad gráfica muy alta, pero cuando cambié los cuadros por segundo al máximo, la calidad gráfica bajó a alta, así que decidí jugarlo en esas calidades. Al momento de la verdad, cuando comencé a jugarlo me gustaron los movimientos, muy fluido. Sin embargo, también durante la primera partida noté como hubo una caída de FPS, y es algo que me gustaría resaltar. Por lo demás, no experimenté ningún fallo, y durante las siguientes partidas se comportó muy bien. Ahora, como ustedes ya saben, les dejaré un clic de unos 30 segundos aproximadamente en COG Mobile para que veas el rendimiento de este Samsung Galaxy A52. Hostile hunter-killer drone inbound. Hostiles have captured the hard point. Jam enemy UAV. Counter UAV up. Blind. Hard point locked down. Enemy UAV spot. El segundo juego que decidí probar fue Asphalt Mobile Legends, este juego de carreras que siempre lo pongo en estas pruebas que hago. Respecto a las gráficas, este juego lo pude colocar en la opción de mejor calidad y al momento de jugar unas partidas no encontré ningún tirón o caídas de FPS. Me pareció muy bueno jugando en ese equipo. Ahora los dejo con el clip. El tercer juego es Ark, un juego bastante exigente donde tenemos que sobrevivir en un mundo prehistórico. Al momento de ingresar a las configuraciones nos da por defecto gráficos medios y una resolución normal. La calidad de gráficos lo aumenté en épico y la resolución al máximo. Las partidas que pude jugar lo noté bien, aunque en pequeños momentos habían unas caídas de FPS. Por el resto me pareció una buena experiencia disfrutando a su vez de una muy buena resolución y gráficos. Ahora les dejaré con un clic de unos 30 segundos aproximadamente en Ark para que veas el rendimiento de ese Samsung A52. El cuarto juego es PUBG Mobile, un juego similar a COG Mobile,
pero también logra hacer que nuestro dispositivo se esfuerce más. Empezaré por gráficos, los cuales por defecto me aparecieron en una calidad HD y tasa de cuadros alta. Intenté aumentar la calidad de gráficos, pero lamentablemente no se podía. Quizá en alguna futura actualización ya se podrá. Desde que comencé a jugarlo hasta que finalicé no tuve ningún problema. A pesar de que no podemos jugarlo a una calidad de lo mejor, encontré una buena movilidad, gráficas y sin lag. En resumen, me gustó su desempeño. Ahora les dejo con el clip. La prueba final ya no se trata de un juego, sino de conocer cómo se ha comportado la memoria RAM luego de usar estos juegos. Recordemos que este equipo tiene 6 GB de RAM. Primero abriremos COD Mobile y veamos. No, lo reinició. Ahora Asphalt 9. Tampoco. Ark. De nuevo no. Y finalmente PUBG. Ninguno. Bueno, recuerda que esta última prueba es experimental y que además estos juegos son exigentes, por lo que será más difícil mantener alguno de ellos abierto. Entonces, ¿qué podemos decir del Samsung Galaxy A52 con respecto a su rendimiento y si vale la pena gastar en este equipo? Bueno, si deseas comprar este teléfono para jugar, te va a servir en la mayoría de juegos. Obviamente este no es su apartado donde más destaca, ya que no es para nada un celular gamer. Ya has visto su rendimiento en COD, Asphalt 9, Ark y PUBG Mobile. En algunos ha ido excelente, pero en otros tuvo uno que otro detalle. En mi opinión, yo se lo recomendaría a alguien que busque un celular equilibrado, es decir, que necesite potencia, cámaras, batería, etc. Este es el ideal. Y bueno chicos, aquí tienen un video poniendo a prueba al Samsung Galaxy A52 versión 4G. De verdad espero que este video te haya gustado y que sobre todo te haya servido. Por supuesto, no olvides darle like a este video, de verdad que me ayuda bastante. Y no olvides suscribirte y seguirme en todas las plataformas. Te dejo links en la descripción. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Gabriel y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chao chao.